Los contenedores están diseñados para ser efímeros, es decir, que se puedan crear y destruir fácilmente. Sin embargo, en muchas ocasiones necesitaremos que los datos que se generen en un contenedor sean persistentes, es decir, que se mantengan aunque el contenedor se destruya. Para ello, Docker nos proporciona los volúmenes. Los volúmenes son directorios o archivos que se encuentran fuera del sistema de archivos del contenedor y que se montan en el mismo para que éste pueda acceder a ellos. Además, también vamos a ver en este vídeo cómo copiar archivos entre el host y el contenedor o viceversa, exportar e importar volúmenes y finalmente también cómo gestionarlo desde la interfaz de Docker de esto. Vamos con ello. Bueno, vamos a comenzar viendo cómo crear volúmenes. Realmente se pueden manejar individualmente o se pueden manejar con ficheros compose que veremos en próximos vídeos. Y aquí podemos hacer un Docker Volume y veremos todas las opciones que nos ofrece Docker para este tipo de elementos o recursos. Lo primero que vamos a hacer es la creación de un volumen con Docker Volume y el comando create. Y le voy a llamar mi volumen. Y ahora si hago un Docker Volume, podría usar tanto el comando inspect para ver información detallada de uno o más volúmenes o un ls para todos. Voy a hacer un ls, aquí podríamos ver que tengo bastantes de todas las cosas que he estado usando, pero concretamente como me interesa el de mi volumen, este volumen como tal al final y al cabo es un directorio, es decir, no es un disco virtual ni nada que os inventéis, realmente son puntos de montaje. Ahora bien, el hecho de mover o crear o inspeccionar volúmenes nos dice poco, realmente lo interesante es cómo los usamos para persistir estos datos que mencionábamos. Claro, y la pregunta del millón es, ¿cómo la uso con un contenedor? Pues bueno, recordemos que para ejecutar contenedores usamos el comando docker run. Aquí tenías el vídeo hablando de cómo ejecutar contenedores. Voy a usar el parámetro "-d", "-name", lo voy a llamar mi contenedor. Y aquí con el parámetro "-v" tendría varias opciones. Primero vamos a ver la de montar este volumen que hemos creado previamente, o también podríamos montar directorios de nuestro host para compartir información en tiempo real, ya lo veremos. De primeras vamos a montar mi volumen, recordemos que se llamaba literalmente mi volumen. Ahora lo que quiero hacer es definirle a este volumen la ruta dentro del contenedor donde quiero montarlo, es decir, si yo pongo aquí ¡datos! Y pongo una imagen de Ubuntu y voy a lanzar un comando bash para quedarme dentro de él con una sesión interactiva, voy a quitar el "-d", y hacemos un ls, puedo ver que aquí está efectivamente la carpeta de datos, está vacía de momento, ¿no? Pero vamos a imaginaros, me voy a hacer un touch y voy a crear un test.txt. Mierda, le he puesto mal, pero bueno, nos entendemos. Test.txt y esto está dentro de la carpeta datos. Si vemos a datos y hacemos ls-la para nosotros a nivel de sistema de archivos de Unix, ahí está, es una carpeta normal y corriente. Pero si ahora salimos, hacemos un docker ps, vemos que no tenemos ningún contenedor. Es más, si hacemos un ps-a, podríamos ver que tendría aquí mi contenedor, que es el de Ubuntu. Voy a borrar el contenedor. La magia de esto es que podemos hacer un docker volumen, inspect my volumen, y aquí seguiría estando. Es decir, todo lo que estemos escribiendo en data ahora se está guardando en este volumen. Incluso podríamos guardar sus directorios o hacer una jerarquía de archivos dentro. Y si ahora yo hago otro docker run, otra vez de otro mi contenedor, /datos, del Ubuntu en este caso, y entro a datos, y hago un ls, aquí seguiría mi archivo. Es más, dejando este contenedor activo, si yo creo ahora otro contenedor, podría ir también a la carpeta datos y aquí lo tendría. Es más, podría hacer un mkdir test también y podría ver que en ambos contenedores tengo esta carpeta. Es decir, no solo el volumen es individual para un solo contenedor, sino que podría montar un volumen para uno o múltiples contenedores. Claro, aquí tened en cuenta que si vais a hacer que varios contenedores escriban los mismos ficheros, tened en cuenta que no puede haber conflictos. Ya veis que es simple y elegante. Esto os permitiría lanzar un proceso, por ejemplo, scripts de Python que he lanzado en otros ejemplos, que la salida de este script la vuelquen al volumen, el proceso y el contenedor se apague, pero el dato queda ahí. Ahora bien, finalmente podríamos hacer un docker volume rm, especificar el nombre del volumen, especificar bien el nombre del volumen y borrarlo. Pero ojo, porque aquí también tiene un mecanismo de protección y te dice, oye, el volumen está en uso por estos contenedores. Los he parado, pero no he borrado todos los últimos que he creado. También podría hacer un prune, en este caso voy a borrar todos los contenedores parados y ahora si hago un borrado, efectivamente me dejaría sin ningún problema. Bueno, y si no quiero crear volúmenes y, por ejemplo, estoy trabajando en alguno de mis proyectos, este repo es un conjunto de buenas prácticas tanto para diferentes lenguajes
usando tecnologías avanzadas de construcción de Docker. Os dejo aquí la lista de vídeos también para que lo veáis si os interesa profundizar más en cómo construir imágenes seguras y súper eficientes. Imaginaos, por ejemplo, que estoy trabajando en mi proyecto de Java, la versión simple, que tengo aquí un ejemplo con unos Dockerfiles y un Hello World en Java, y digo, vale, quiero lanzar un contenedor, pero trabajar sobre estos ficheros. Pues entonces yo podría coger y decir docker run -it, voy a lanzar lo mismo que voy a lanzar un Ubuntu y el comando bash para meterme dentro del Ubuntu, como he hecho antes, pero en este caso, en vez de especificar aquí un volumen, podría definir en el -v, tanto de forma relativa como absoluta, la ruta en la que estoy, 2 puntos, y la ruta en la que quiero montarlo en el contenedor. Voy a poner la de datos de antes, por ejemplo. Aquí podríamos montar cualquier ruta de nuestro sistema operativo, nuestro home, nuestro carpeta com o la que quisiéramos. Voy a montar esta com para que lo veáis. Y si entro ahora dentro de datos y hago un ls, puedo ver todos los proyectos que he ido haciendo o todos los repos que he estado usando para esta comunidad. Y podría ir efectivamente al código y editarlo libremente. Entonces podría volcar código que estoy programando en mi equipo local a un contenedor, programarlo dentro con las herramientas del contenedor, no manchar nuestro sistema operativo con nuevas instalaciones, pero sí que tener el código fuera del contenedor y persistirlo también, ¿no? Y trabajar en vivo. Esto sobre todo es muy útil para la parte de Dev Containers, que tengo un vídeo hablando de esto, para que tu entorno de desarrollo completo funcione sobre contenedores. Otra de las cuestiones más comunes en Docker suele ser cómo copio archivos desde el contenedor afuera normalmente para extraer información. Se puede hacer con estos volúmenes que hemos visto, con el montaje, o una forma a veces de hacerlo en caliente cuando ya hemos lanzado un contenedor y no queremos pararlo, es usar el comando copy. Voy a lanzar otra vez el contenedor de Ubuntu para esta prueba y voy a crear, ya veis que en este caso no he hecho ningún montaje, voy a crear la carpeta datos manualmente, datos. Y dentro de la carpeta datos, que podemos ver que no hay nada, voy a crear un toast-test.txt. Podría volcarle, en este caso le voy a escribir hola mundo dentro del fichero. Y si hacemos, podemos ver que el contenido del fichero sería un hola mundo. Y ahora mi objetivo va a ser extraer este fichero que acabo de escribir. Podría hacer un comando docker cp y ya veríamos las opciones que nos da. Podremos tanto copiar de un contenedor a nuestro host o desde el host al contenedor, como queramos, en ambas direcciones. Entonces yo voy a hacer un docker cp. Importante aquí, lo que tenemos que empezar es por el contenedor y su ruta, de donde el contenedor y la ruta donde está el fichero, o viceversa, la ruta desde donde estamos copiando nuestro host a el nombre del contenedor barra su ruta. Entonces referenciamos lo primero, el nombre del contenedor, la ruta donde está el fichero que queremos copiar, sabemos que es test.txt, y luego tendríamos que especificar la ruta en el host donde queremos pegarlo. Voy a poner un punto para referenciar mi posición actual, y aquí entonces tendríamos, si os fijáis, el nombre de mi contenedor, la ruta donde está el fichero dentro del contenedor, y por último la ruta donde quiero pegarlo en el host. Si le doy ahora al intro, veríamos que nos dice, oye, se han copiado satisfactoriamente 2 kilobytes, y hacemos un ls y aquí tendría mi fichero. Si os fijáis, yo estoy dentro del contenedor, hago el cat del test.txt y aquí lo tendría. Bueno, voy a dejar el contenedor arrancado porque lo vamos a ver los de la interfaz para que veáis que es incluso a veces más cómodo, pero también me interesa siempre que se sepa hacer desde el punto de vista de un servidor, porque en un Ubuntu server o en un servidor cloud lo normal es que no tengáis interfaz gráfica. Ahora bien, la interfaz gráfica, la verdad que es muy simple y muy potente, sobre todo para algunas gestiones de este tipo. Para manejar archivos podemos ir a un contenedor y hacer tanto desde aquí una ejecución para ver lo que hay. Podemos sacar terminales directamente desde el propio Docker Desktop y tiene un gestor de terminales también aquí nuevo que han metido hace poco que también va muy bien. O podríamos desde aquí ver la sección de ficheros, ir a datos y aquí tendría este fichero de test.txt. Además me está diciendo que lo ha añadido, es decir, que esto no venía en la imagen del contenedor, sino que se ha añadido posteriormente. Y también podría guardarlo e importarlo. Ya veis que desde la interfaz es más intuitivo y práctico. Además podría abrir el editor de texto y desde aquí gestionarlo. Voy a escribir un qué pasa, lo voy a guardar y aquí podría ver hola mundo, qué pasa. Ya veis qué poderosa herramienta, la verdad. Os parece una tontería, pero hace unos años era bastante más complicado hacer esto. Además, como ya hemos dicho, no solo se puede ver los ficheros
del contenedor desde la interfaz, también podemos gestionar los volúmenes desde aquí. Y todo lo que hemos visto antes por comandos, también se podría gestionar aquí el borrado, copiado o clonado de algunos de ellos. Y algo que han metido nuevo, que antes era como extensión y no sé si es exactamente lo mismo, pero bueno, que nos permite hacer una exportación de volúmenes directamente de aquí, que podríamos hacer una exportación del volumen muy rápidamente a nuestro disco a través de un tarjeta, o bien podríamos construir una imagen para exportar ese volumen. ¿Veis por dónde van los tiros? Usando el mismo sistema de archivos de un contenedor, lo podríamos usar para guardar backups. Joder, esto es muy práctico, porque imaginaos que tenéis montado el volumen de vuestro MySQL, pues podéis exportarlo aquí como un volumen y llevaros el backup en vez de como SQL como imagen de contenedor, que ya veis que son súper fáciles de manejar. Y al ser un formato imagen, lo podríais llevar al disco, como hemos dicho, a una imagen local o a un registry. Podéis interactuar directamente con Docker Hub u otro registry de terceros, llevándoos esta imagen que a su vez contiene el volcado de un backup. Muy loco, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya hemos visto lo más importante dentro de la parte de volúmenes de gestión, de cómo se montan, cómo copiar ficheros de los contenedores y también estas nuevas extensiones. Además, quiero hacer un vídeo específico, no sé si lo haré corto o largo, de toda esta parte de exportación de volúmenes, porque me parece muy interesante y sobre todo que el día de mañana gestionemos nuestros backups como imágenes de contenedor en un ámbito de Docker o Kubernetes, sin duda es más que interesante. ¿Te parece útil todo esto? ¿Crees que hay algo que añadir a este vídeo? Recuerda siempre dejar en los comentarios, que los leo todos, y si quedan dudas extras sacaré vídeos cortos para complementar estos vídeos. Muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente. No olvides suscribirte para no perdértelo.